Cuando hacemos las cosas de manera equivocada o con la motivación incorrecta, corremos el riesgo de perder la recompensa. El Señor le habló a un grupo destinado en su ministerio llamado los fariseos y saduceos, que hacían las cosas más con la motivación de ser vistos, y les advirtió. ¿Cuáles fueron esas advertencias? En este devocional les va a escuchar, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Toda la familia Maná está de cumbre y nosotros estamos cerrando ya las inscripciones. Entramos en la recta final, las 2 últimas semanas, y como sé que ustedes dejan todo para última hora, les quiero recordar que solo tenemos 2 semanas para que se cierren las inscripciones a la cumbre, que será el 31 de mayo. Estaremos un fin de semana en la ciudad de Armenia y ahí estará toda la familia Maná, y usted puede hacer parte de ella todavía. La página web devocionalmaná.com, y ahí dice inscribirse en la cumbre. Pregunta para el canal, donde usted va a escribir, va a responder la pregunta y va a hacer sus comentarios. Cuando hacemos las cosas, ¿cuál es la motivación correcta para hacerlas? ¿Usted cree que los cristianos caemos en el error de hacer las cosas para que nos vean? ¿Qué cree usted? Escríbanos, es muy importante. Cada persona que nos escribe o nos hace una pregunta en el devocional, en el canal, ahí estamos y le respondemos. Mateo 23. En Mateo capítulo 23, eso es un pasaje muy particular, porque aquí Jesús ya había hablado de los fariseos, ya había advertido de sus enseñanzas, pero aquí prácticamente el Señor hace una denuncia pública de quiénes eran estos señores religiosos. Habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuál es la actitud que muchas veces aparta a la gente de las iglesias? Saben que yo me encuentro muchas personas en el camino que me dicen: no me hable de las iglesias, pastor. No quiero saber de las iglesias, no quiero saber de las instituciones. Hay gente que la pasó mal algún día que fue a una iglesia y se congregó. Hay gente que fue dañada en su fe por alguna congregación o liderazgo abusivo, autoritativo. Yo me he encontrado a lo largo del camino personas muy, pero muy dañadas en su fe por el tema del mal manejo que muchas veces se le da a la fe cristiana en ciertas instituciones. Hay una cosa importante, mi querida familia, y quiero que ustedes lo entiendan. Siempre se predica de buena fe, con principios, pero donde estamos los seres humanos siempre van a haber errores, siempre van a haber excesos, y sobre todo cuando a veces hay inmadurez, cuando a veces no hay mucha espiritualidad, se manejan las cosas torpemente, y lo peor es que lo que sufre es la fe de las personas. Y yo quisiera decirle a la gente que a través del tiempo ha vivido experiencias traumáticas y difíciles, pues de todas maneras que no pierdan su fe en el Señor. Decirles que a veces Dios permite ciertas cosas para que maduremos, para que desarrollemos nuestra confianza en el Señor, pero no para que nos apartemos de Él ni de su palabra. Los fariseos tenían dentro de sus prácticas cosas muy terribles, y Jesús en este pasaje es muy enfático al describirlas. Primero, Jesús habló de que los escribas y fariseos siempre mantenían una actitud y una postura de saberlo absolutamente todo. Cuando aquí dice que se sentaban en la cátedra de Moisés, se sentaban los escribas y los fariseos. Déjenme les explico.
cuando se habla de la cátedra de Moisés, las sinagogas tenían un asiento de piedra al frente, donde se sentaba el maestro en autoridad en ese momento. Los judíos hablaban de la silla de la cátedra del maestro, así como nosotros hablamos de la silla de un profesor. Entonces, por eso utilizan la expresión se sientan en la cátedra de Moisés y desde allí enseñan. Esa expresión es muy importante entenderla porque precisamente ellos se creían con toda autoridad de enseñar, de hablar. Ellos se creían la última autoridad cuando hablaban, cuando hemos hablado que la autoridad está en la Biblia, en la palabra de Dios, no en la persona que la está predicando y enseñando. Me llamó mucho la atención en un comentario de Berkeley que decía los 7 tipos de fariseos. El primero, el fariseo del hombro, que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todos lo vieran. El fariseo que espera para ver. Este siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas después, no ahora. El fariseo ciego, que era tan santo que desviaba la cabeza de cualquier mujer que fuera vista en público y por lo tanto constantemente chocaba con cosas y se tropezaba causándole heridas. El fariseo mortero, que era tan humilde que caminaba inclinado y apenas levantando los pies para que todos pudieran ver lo humilde que era. El fariseo contador, que siempre estaba contando sus buenas obras y creía que pondría a Dios en deuda con todo lo bueno que él era. El fariseo temeroso era el que hacía el bien porque estaba aterrado de que Dios lo fuera a golpear con el juicio si no lo hacía. Y el fariseo temeroso de Dios, que realmente era el que amaba a Dios y hacía buenas obras. ¿Cuál era la característica de los fariseos? Dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Sí, y cuando hablamos de esta primera acusación de estos líderes religiosos que hacía el Señor, precisamente nos lleva a esto, a que a veces pretendemos que la gente haga un poco de cosas y exigimos. Por ejemplo, eso se ve mucho en el contexto familiar, porque muchos de nuestros hijos no terminan creyendo en Dios y convirtiéndose al Señor y a su palabra, porque encuentran que sus padres lo único que todo el tiempo están exigiendo, como no enseñando vivencias y principios cristianos, sino exigiendo y mandando y ordenando un poco de cosas que se vuelven pesadas cargas para sus hijos. Por ejemplo, está bien que a los hijos hay que enseñarles a orar, pero todo tiene que partir ¿de qué? De la práctica de la oración cristiana que se lleve en la casa. Pero no es que si usted no ora, usted se condena, si usted no ora a tal hora, entonces va a pasar tal cosa. Es enseñar la práctica. Si por ejemplo, si nuestros hijos nos ven desde muy temprana edad que nosotros oramos, que nosotros nos arrodillamos, que nosotros apartamos tiempos para leer la Biblia, para cantar alabanzas, eso en el tiempo precisamente se va creando una cultura, y sobre todo cuando los papás invitan a los hijos una vez al día, una vez por semana, cuando los niños están pequeños, antes de irse a estudiar, hacer una oración con ellos, antes de que se duerman, hacer una oración con ellos. Eso crea hábito, pero no son imposiciones, porque el problema es ese, que cuando nosotros tratamos de imponer, no estamos enseñando un principio de vida, sino que lastimosamente todo se vuelve y se genera una carga. Así pasa con el cristianismo, porque hay mucha gente que no ora, porque nos dicen que si no oramos una hora, que si no oramos a tal hora. Yo creo que uno tiene que llegar a la oración primero como una disciplina. ¿Qué quiere decir? Al principio no va a ser fácil. ¿Y cuál es la única manera de aprender a orar? Se los he enseñado durante todos los años que llevo haciendo este devocional. La única manera de aprender a orar es orando, no es haciendo un curso de oración. Entonces, ojo, no puede convertirse en una carga ni en una imposición, porque no lo voy a hacer nunca. Pero sí debo empezar a hacerlo. Por ejemplo, ¿qué hago yo? A una persona que nunca ora, yo no le voy a decir, usted tiene que orar una hora, porque si usted no ora tanto tiempo, entonces nunca Dios lo va a oír. No, yo tengo que decirle, mire, ¿por qué no empieza haciendo una oración?
corta en la que usted exprese delante de Dios su petición, su necesidad, donde usted se acerque a Dios y tenga comunión con Él. Yo le aseguro que una oración bien hecha, en el tiempo se va volviendo una oración fuerte, se vuelve una oración que en el tiempo ya ni siquiera se nota. Uno empieza orando 2, 3 minutos. Hay cristianos que oran 1 hora y ni siquiera se dan cuenta. Pero ¿cómo lo adquirieron? Lo adquirieron como una disciplina. ¿Y en qué se convirtió? En un hábito. Pero si yo lo enseño como una carga, entonces nadie va a aprender a orar. Y ese es el problema muchas veces de la buena intención, porque yo no voy a decir que sea mala intención. A veces los papás, los pastores, todos queremos decirle a la gente que haga las cosas, pero se las queremos imponer. Y les decimos, es que usted, por eso es que a usted le va mal, porque usted no ora. Por eso es que usted siempre la pasa mal, porque usted no ora. No enseñe la oración así. Enseñe la oración como un principio de vida. Porque entonces el día que aprendan a orar, diga, sí, vio mamá, usted dijo que si yo oraba me iba a ir bien. O sea, enseñé la oración con una mala motivación. Yo tengo que enseñar a orar como un principio de vida. No ni para que me vaya bien, ni para que no me vaya mal. Yo tengo que orar como un principio de vida. Pero desde la religión a veces enseñamos las cosas como impuestas, toca. Y eso le pasaba a estos líderes fariseos. Ponían cargas, le decían a la gente, ustedes tienen que orar así, tienen que orar a determinadas horas, tienen que orar bajo estos parámetros. Entonces, claro, la gente los veía a ellos y eso no los inspiraba en ninguna parte. Mire que estoy leyendo Mateo 23 y dice, hacen sus obras para ser vistos por los hombres. El problema no era lo que hacían los fariseos. El problema era que ellos lo hacían con una motivación correcta. O sea, los fariseos sí oraban, los fariseos sí leían la Biblia, los fariseos sí ayunaban. El problema no era lo que hacían, es que cuando lo hacían tenían la motivación equivocada de que hacían las cosas para ser vistos. Y resulta que ahí hay un gravísimo error, porque la Biblia dice que lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Acuérdense que les leí ayer, en el pasaje de Marcos que leímos ayer, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hacen largas oraciones, pero su corazón está lejos de mí. Leen la Biblia por horas, pero su corazón está lejos de mí. Van a la iglesia, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que uno no puede caer en el error de terminar haciendo una cosa para que lo vean. Porque terminamos perdiendo el sentido práctico de las cosas. ¿Sí ve, mi querida familia? Las tradiciones no eran malas, porque es que en el fondo las tradiciones son las que enseñan costumbres y hábitos. El problema es que para los fariseos la tradición reemplazó la palabra de Dios. Ese sí fue un problema, porque ya ellos miraban más la tradición que lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Sigamos hablando de lo que el Señor decía de estos hombres. Ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos. Acuérdense que las filatelias eran esas pequeñas cajas de cuero con pequeños pergaminos que tenían adentro las escrituras. Y ellos las amanaban en los brazos y en la cabeza. Ustedes se lo han visto a los judíos, que ellos se les colocan entre los ojos, en la frente, y se las colocan en las manos. Eso es atendiendo el pasaje bíblico de Deuteronomio capítulo 6, que ellos lo cumplían textualmente cuando dice, y pondrás la palabra de Dios como señales entre tus ojos, en tus manos, en los postes. Y por eso es que ellos colocan una mezuzá en la puerta de entrada de la casa de cada uno de ellos. Los judíos cumplían eso al pie de la letra y usaban unos mantos. Los flecos de sus mantos precisamente nacían de el intento de cumplir la ley mosaica. En Números daba esa orden. Pero ¿qué hacían ellos? Tremendo. Estos líderes religiosos lo que hacían era coger sus filactelias y que se vieran, y los flecos los hacían más grandes para que todo el mundo viera que ellos eran muy obedientes a la ley de Dios. Así no funciona. No se trata de aparentar nada. Cuando uno es un hijo de Dios, no tiene que aparentar absolutamente nada. Son sus obras, su testimonio, sus palabras. Por ejemplo, ¿para qué nos echamos cuentos? Uno no puede alardear de su cristianismo
cuando usted tiene a su esposa y a su esposo al lado suyo, ¿quién es el que primero da fe de su cristianismo? Su esposa y su esposo. No es su pastor, ni es el hermano en la fe suyo que lo admira mucho a usted porque usted es un buen cristiano, no. ¿Sabe quiénes dan fe de su verdadero cristianismo? En su casa, donde lo ven tal y como usted es, donde usted no tiene máscaras ni posturas, sino que ellos son los que lo oyen hablar, reaccionar, actuar. Entonces ahí es donde uno realmente tiene que probar cuán verdadero soy, porque si se trata de hacer las cosas para que lo vean, entonces todos estamos perdiendo el año, porque es que llegamos y llegamos a las iglesias y llegamos con la postura de ay hermanito, Dios lo bendiga hermanito, y todo es, ponemos buena cara con todo el mundo, cuando realmente eso no es lo que somos. Llegamos a la iglesia y hablamos bien y somos educados y tratamos a todo el mundo, y resulta que en la casa somos groseros, en la calle somos vulgares, hablamos malas palabras. Ahí es a lo que yo llamo religiosidad, mi querida familia espiritual que me están oyendo. Por eso el Señor no quiere eso, porque el Señor dice, yo miro es el corazón. Ustedes no están engañando a los hombres cuando tratan de hacer posturas como los fariseos. Los fariseos hacían cosas, imponían cargas y resulta que esa no es la vía para que hagamos verdaderos cristianos. Pero como el tema es largo, cada vez que me pongo a hablar de este tema, mire, se me hace corto el tiempo, porque es que aquí hay muchas posturas de estos hombres que tenemos que aprender. Mañana seguimos con este estudio de Mateo 23. Por favor, tome su agenda devocional. Si usted toma su agenda devocional para el día de hoy nos toca leer, hoy es el día 122 en la agenda y toca leer Éxodo 12 del 18 al 33. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Israel que tenían que comer un pan? ¿Cuál era la característica de ese pan que tenían que comer? El pan de la Pascua. Y además, ¿qué significado tenía la señal de la sangre en las puertas? Lea el texto, llene las preguntas. Recuerde que al final nosotros publicamos las respuestas para que usted las coteje. Haga conmigo una oración esta mañana. Dígale, Señor, yo no quiero vivir mi vida cristiana imponiéndole carga a mis hijos, a mi cónyuge o a la gente de cosas que yo no hago. Yo no quiero vivir la vida cristiana pretendiendo que estoy engañando a los demás cuando me estoy engañando es a mí mismo. Yo realmente quiero ser un cristiano verdadero. Yo quiero ser un cristiano que lo que cree lo vive, que lo que predica lo practica, porque el gran problema de estos religiosos llamados fariseos era que ellos hablaban mucho pero no hacían ni 5. Ellos decían practicar las cosas, pero lo hacían con la motivación correcta, porque lo hacían era para agradar a los hombres y no a Dios. Que no caigamos en esto y que realmente vivamos una vida agradable a Dios. Gracias por este día y por este tiempo. Gracias por cada oyente de Maná, y te pedimos que momento a momento nos cuides y nos guardes. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando de estos religiosos. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.